Estoy con el doctor Ricardo Pomer, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí, Ricardo. Como adelantaba, Ricardo Pomer es director de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco y vamos a hablar sobre los primeros pasos o las primeras ideas, o solamente una conversación en que hay un debate importante hasta dónde en el fondo se regulan las técnicas de fertilización. Recién, hace poco, y de hecho yo la comenté aquí, salió una noticia que un científico chino reconoció haber manipulado genéticamente a dos gemelas cuando eran embriones para que el gen del VIH de su padre no se traspasara a estas dos chicas. Algo que suena fascinante desde la tecnología, pero viene la pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se manipula un embrión? Si yo quiero un hijo que sea rubio, de ojos azules, brillante, ¿puedo lograr hacer eso? ¿Es ético hacerlo? Bueno, primero que nada, sobre esa noticia fue bastante cuestionada también por nosotros que trabajamos en el tema, porque al parecer no hay mucho de verdad en esa noticia, porque fue un poquito al revés. Generalmente en el mundo de la ciencia, sobre todo el mundo de la ciencia seria, lo que se hace es tener una idea que va a pasar una serie de comisiones éticas del lugar, la universidad o el centro, se desarrolla y una vez que se tienen los resultados generalmente se presenta hacia los pares, o sea, en un congreso científico, en un congreso de pares, y casi todos los que escribimos en ciencia lo mandamos a alguna revista con un comité editor, ojalá lo más estricto posible, claro. O sea, The Lancet de inglés o Nature, no sé, Fertility Sterility, o sea, algo duro donde tus pares evalúen el protocolo y la veracidad de. O sea, que no sea fácil salir con cualquier publicación. Como te acuerdas de esos que habían clonado a un humano, que al final nunca fue. Claro. O esa persona y una serie de cosas. Entonces, esta noticia fue bien llamativa porque, primero que nada, él como que lo tiró a la prensa y después justo se estaba haciendo un meeting en Oriente y estaba esta persona presente y los pares, al hacerle preguntas sobre cómo realmente lo había hecho, quedaron bastante dudas y quedó todo bastante en silencio. Entonces aquí viene un poco esto que no todo lo que se dice es verdad desde ese punto de vista, a diferencia de una noticia que fue muy interesante, que fue el haber obtenido el primer nacido vivo de un trasplante de un útero cadavérico, que entre comillas suena como extraño. O sea, de una mujer que había muerto, donó su útero y ya. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, un proyecto serio de la Universidad de Sao Paulo, pero maravilloso. Que después además le sacaron el útero a la mujer para que no lo rechazara. No, y es porque se quería lactar. Entonces tú no quieres usar fármacos que interfieran con la lactancia, que son todos estos fármacos que impiden el rechazo de uno, porque es todo un tema. Entonces, ese grupo fue muy interesante porque lo que hicieron fue hacer lo que tenían que hacer, estar en chileno piola, que les fuera bien tener el nacido y lo mandan primero a una revista científica y una vez que es aprobado por el comité editor y sale la noticia, en paralelo es en donde tus pares y la prensa. Claro. Y ese es como el orden que uno... Ese debería ser el conducto regular. El conducto regular para que algo sea más creíble y todo lo demás. Y eso fue espectacular porque obviamente abre una puerta para el útero subrogado y una serie de cosas que obviamente es un tema número. Pero además que se habían hecho otros intentos que no habían resultado. Por eso, pero entonces fue interesante porque está la evolutividad en la ciencia, los aciertos, los desaciertos, los problemas. Entonces es una lógica... Sobre tu primera pregunta, yo creo que todo tiene límite y el mundo de la reproducción de los humanos es para, obviamente, tener un hijo en casa, pero no necesariamente que tú tengas que manipular ciertas cosas, como tú dices, a mí me gustaría... No diseñar el hijo. Claro, porque ahí carece de toda gracia la reproducción, porque si no, por eso cuando se habló de la clonación no es reproducción, o sea, el hacer uno igual que uno, no es reproducirse, porque no está la esencia de un ser nuevo. Está bien, exacto. Yo comprendo eso, y así como tú decías que a lo mejor esta noticia no era muy real, la del chino que había manipulado los embriones, eso igual va a suceder. O sea, con la tecnología que tenemos y con la rapidez con que va evolucionando, tú lo verás como científico, eso va a suceder. Entonces, al final tú me dices que no tiene gracia. Es verdad. Yo puedo sentir como tú que no tiene gracia, pero va a llegar alguien que va a decir, bueno, a mí que me importa que no tengo gracia. Yo quiero tener un hijo rubio de ojos azules y inteligente.
Claro, el tema es que sería súper inteligente encontrar el gen de la inteligencia, porque para poder modificar algo tengo que saber dónde está la secuencia del algo. Claro. Y acuérdate que el genoma humano son 46 cromosomas con una serie de rayitas que son códigos genéticos, y el mapeo del genoma humano se hizo y fue un gran Nobel, etcétera. Pero de ahí a entender qué es lo que codifica y lee para ciertas condiciones, todavía estamos lejos de decir, en esta patita corta del cromosoma 8, en la posición tanto, si yo la pongo al revés y al derecho, aquí están los inteligentes y aquí están los lesos, eso todavía no está. Bueno, gracias a Dios que todavía eso no se ha descubierto, cosa que haya un poco más de espontaneidad también en la reproducción. Y la variabilidad. O sea, lo entretenido y yo creo lo fascinante de los que somos padres es que nuestros hijos son tan diversos. Viniendo del mismo padre y de la misma madre, uno dice, ¿cómo puedo tener dos seres tan distintos? Bueno, ahí está la gracia de la naturaleza, y cuando uno hace clase de esto dice, ¿cuánta es la diferencia de ADN entre una mosca y un humano? Es como un 3%, o sea, es re poquito, pero algunos parecemos mosca, obviamente, pero a lo que voy yo es que es tan fascinante de no solamente tener los mapas, sino cómo se leen estos mapas, y el producto final de ese mapa. Una cosa es la esencia cuando se crea, y también tienes que pensar que hay algo no menor que el vientre materno da, que es el imprinting, o sea, que está dentro de la epigenética. Como tú misma, con tu mismo María, teóricamente siendo los dos de la misma cepa, o sea, mi mismo óvulo, como tú bien dijiste, tengo hijos tan diversos y tan dispersos desde el aspecto físico, que pueden ser parecidos. No, y de pero personalidad. No iguales. Por eso, pero no iguales. No. Y estando en la misma casa, con la misma comida, la misma educación. Los mismos beneficios o desbeneficios, y eso se da en todos los tratos sociales, y uno dice, y este me salió tan malandra, y este me salió tan... Claro, o qué sé yo. Claro, es la diversidad. Como de personalidades tan absolutamente. distintas. Pero yo creo, primero, que estamos lejos, como dices tú, pero yo creo que el objetivo, y ahí donde están todo lo que son las comisiones científicas y de ética, que obviamente siempre tiene que haber ciertos límites en todo que hacer, en lo que sea, sobre todo cuando tiene una herramienta tan potente como es, obviamente, entre comillas, el hacer, el ayudar a hacer, y eventualmente la opción de manipular un ser vivo, sea el que sea, pero sobre todo si es un humano. Claro, pero uno piensa, ponte tú, si es que una madre, voy a inventar, no sé qué enfermedad, si se transmite como de todas maneras a un hijo, que podría ser el VIH, pero hay formas de controlarlo. Pero si yo soy una persona que tuve, ponte tú, ELA, y eso se le va a transmitir a uno de mis hijos, necesariamente, y la tecnología me puede proveer de aquella posibilidad de yo manipular algo exactamente en el código genético donde está alojado el ELA, estoy inventando, no soy científica, y yo puedo modificar ese algo para que ni uno de mis hijos tenga, en el fondo, la posibilidad de contraer esta enfermedad o que se transmita, me parece que es maravilloso. Yo también lo comparto, pero el ELA es una enfermedad. Y el ser rubio moreno no es enfermedad, y el ser leso no es enfermedad. Estoy absolutamente de acuerdo. Mira, actualmente, ser leso puede ser una gran enfermedad. Claro, pero actualmente sí tenemos sondas dentro de buscar en los embriones, por ejemplo, como para 55 enfermedades. O sea, en el fondo sabemos dónde está alojada el error. Por ejemplo, las más frecuentes está la enfermedad, por ejemplo, se llama SMN1, que es que hay personas que son portadoras de un gen que la espalda del bebé es completamente abierta, así, el raquis así, pero abierto, y obviamente esos bebés cuando nacen van a morir en el corto plazo. Por lo tanto, una enfermedad letal. Entonces, uno como hombre es sano pero portador, y uno se enamora de una mujer que se ve sana pero es portadora. Por lo tanto, esas personas tienen un 25% de posibilidad de tener un hijo completamente enfermo, que va a fallecer, 2 hijos que van a ser portadores como sus padres, y un sano. Entonces, obviamente, es tremendo, claro. Entonces ahí es donde sí la ética dice, mira, si tenemos tecnología de cuando uno está en la etapa de embrión y está en 5º día, ¿por qué no saber si ese embrión es portador de esta enfermedad, entre comillas, letal? Entonces, sí, actualmente podemos saber de varias enfermedades. Si uno la tiene, en el fondo, antes que ese embrión se aloje en el vientre materno, pero son enfermedades bien conocidas que son letales, no son cosas que a mí me gustaría o un antojo, ¿me entiendes? Y ahí es donde yo creo que la ciencia ha ido bastante
inteligente y bastante ético, por llamar, de ir desarrollando tecnología en pro de una enfermedad como el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, obviamente en pro de un sano, a diferencia de un enfermo. Igual a mí me sorprende, ponte tú, como estos grupos fundamentalistas, pro vida, además como si uno fuera pro muerte, claro. Pero que te tildan de pro muerte cuando uno, por supuesto que no lo es, pero que empiezan a decir que la vida entonces es en el momento en que se fecunda el óvulo. Ahí, cuando los científicos manipulan ese embrión de 5 días, o no sé cuál es el nombre a los 5 días, un blastocito, cuando es manipulado, también podrían levantarse personas en contra de decir, pero no, tú no puedes, tienes que dejarlo morir a ese niño nomás, y no importa si ese niño sufre, si los padres sufren, porque la vida es vida y hay que darle curso, porque ese es el discurso. Bueno, eso va a pasar, y va a pasar en todo, fíjate que... Pero si se puede corregir y no darle vida a un embrión, claro, a un blastocito, porque ni siquiera todavía es nada. Y no está implantado. Y no está implantado, o sea, no tiene posibilidad de vivir si no se implanta. Exacto. Pero igual hay gente que es capaz de alegar contra eso. Y todos los días va a pasar y va a seguir pasando. Fíjate que todavía hay grupos que están en contra, por ejemplo, de la inseminación intrauterina de una mujer sola o de 2 mujeres, porque consideran que no tiene padre, que eso no es familia, por ejemplo. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de grupo y pensamiento que son absolutamente, para los que estamos en este mundo, fundamentalistas, son talibanes también. Pero va a pasar, y ahí es donde viene el dar argumentos sólidos, fundamentados, y sobre todo pensando en el bien común, porque aquí a nadie tú lo vas a obligar. Es opción, es choice, es opción de vida, opción de pareja, opción de amor. Pero eso parece que no lo comprenden, porque a mí, de hecho, yo me leí todas las cosas que decía Horacio Croxatto y Fernando Segers con respecto a la píldora el día después. Y en todos lados decía, y si uno lee cualquier cosa, que no era abortiva, que si nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Si tú ya estás embarazado y te tomas 3 píldoras del día después, tu guagua va a seguir su curso. De hecho, hasta la salva, si tiene una insuficiencia lútea, le diste algo que le faltaba. Es un afirmador. O sea, lo va a ayudar. Exacto. Pero la gente no lograba comprender eso. La píldora del día después solo funciona si no se ha generado la fecundación. Así es. Pero mira lo que sucedió con la píldora del día después. Bueno, mira lo que sigue sucediendo. Como tú bien dices, hay grupos fundamentalistas que no van a aceptar nunca nada. Hay algo que se llame píldoras, no, y algo, porque va más allá del una raciocinio. Cosa de acá, claro. Porque es la fe. Es la fe. Pero te está diciendo un científico que no es abortiva y tú sigues diciendo que sí es abortiva. Nos va a pasar. Porque tú me decías, los científicos tenemos que dar argumentos serios. Yo veía que científicos del nivel de Horacio Croxatto, que es un capo, brillante. Todos decían lo mismo. Y no había caso. Porque se transformó al final con muchas cosas en nuestro país en el yo creo, que al final de una discusión que no tiene patas ni cabeza, o alguien me dijo, o al final es como tú dices, del grupo fundamentalista, sea de la A o la Z, porque hay grupos de los dos lados. Los que las viralizan estas noticias. Exactamente, y que viraliza una cosa más u otra. Entonces, en el fondo, el ponerse serio es ponerse serio, y qué bueno que el presidente haya hecho ahora un ministro por lo menos de la ciencia, que por lo menos ahí uno va a poder golpear una puerta, en algún minuto va a tener alguien que le ponga seriedad y cordura a verdades y no yo creo. Para eso se necesitan las leyes, pero también las leyes permiten la objeción de conciencia con el tema hoy del aborto. Entonces, ¿hasta dónde son leyes? Bueno, las leyes lo hacen los hombres y cada país tiene sus leyes según el momento histórico que tiene. Claro. Entonces te vas a encontrar que vas a tener países, o como nuestro país, con cámaras de senadores y diputados más permisivas y más restrictivas según el momento histórico. Fíjate que en nuestro país, ya que tú tomas el tema del aborto, el aborto existía en nuestro país por diversas causales, y cuando la Comisión de Salud era manejada en el gobierno militar, específicamente estaba repartido por la Armada, se dice, no hay aborto, bajo ningún punto. Entonces era el momento histórico de una forma de pensar determinada, y pasaron muchos años, hasta que ahora hay una ley de interrupción, y la palabra es voluntaria del embarazo, porque no es que el Estado te obliga a tomar esa decisión. Bueno, y ya desde el momento en que es voluntario, toda la gente que se levanta en contra es como, bueno, usted no lo haga. Usted no lo haga. Es un poco de lo que no lo piense. Claro. Cuando yo me siento poseedor de la verdad y te la trato de imponer, es donde cualquier conversación se anula.
pierde sentido, porque yo no es que te quiera dar que tú cambies genuinamente de pensión, sino de pensamiento, sino que le quiero imponer mi posición. O sea, esa gente, por más que le diga el mejor de los científicos erudito, en el mundo, el premio Nobel, no va a entender porque no pasa por la razón, pasa por la emoción. Sí. Entonces da lo mismo que se lo diga. Pero desde el momento en que se convierte en una ley y yo puedo elegir, o sea, si yo pienso como esa gente, yo no voy a hacerme un aborto, bajo ninguna circunstancia. Lo que a mí me da dudas es qué pasa cuando una de esas chicas, hijas de alguna de estas personas, las violan. Porque me es una buena incógnita eso. ¿Qué sucede ahí? Uno como madre quiere que... Me acuerdo este caso de esta niñita de 11 años que violaron y que se embarazó, que no le permitieron abortar, poniendo en riesgo su vida. O sea, ahí habían dos causales, violación y poner en riesgo su vida. Una niña de 11 años no está preparada para tener un embarazo. Bueno, ahí está la gran discusión del mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Entonces, cuando se pelea a nivel de yo creo o de yo te quiero imponer, las conversaciones no son discusiones. Exacto. Y no son realmente, llegan a buen puerto. Actualmente hay algunos grupos que estamos viendo, también me incluyo, tratando de ciertas cosas, que hay ciertos vacíos que puedan ser eventualmente por una ley de fertilización, queden como escrito. Ahora, es bien interesante porque cuando uno comienza la conversación, decir, bueno, esto es para personas o parejas. Entonces, desde ahí empiezan a aparecer los distintos grupos con distintos pensamientos. Claro, porque ¿qué es pareja? ¿Qué es pareja? Claro. ¿Qué es una pareja? ¿Es homoparental, no homoparental? ¿Qué es una persona? Una persona es que tenga más de 18 años y menos de cuánto, porque en el fondo yo puedo regular que con la tecnología tú te puedas reproducir hasta qué edad. O sea, yo puedo poner 40, 44, claro, 48 o puedo poner 50. Entonces, siempre cuando tú pones una línea, el que está más allá se va a sentir discriminado y va a terminar en el Consejo de Defensa del Estado o donde sea diciendo, ¿por qué pusieron la línea del 46 si yo tengo 46.1? Y llegué tarde. Entonces es como interesante. Actualmente yo creo que Chile tiene una suerte que los grupos que hacen alta tecnología, todos tienen ciertos resguardos y todos tienen comisiones de ética donde han sido bastante, yo diría, mesurados en relación a eso y siguiendo protocolos sobre todo de la red latinoamericana. Tienen, ¿cómo se llama? Archivos abiertos. No corren con colores propios. Sí, pero como siente, y por ejemplo una de las cosas más polémicas que ha habido, por ejemplo, el útero subrogado, el vientre de alquiler, y fíjate que ninguno de los centros... ¿Por qué eso ni siquiera no se acepta en Chile? Es que no se acepte, es que es complejo hacerlo por varias razones. Uno, el que, por ejemplo, una pareja, un hombre con su señora tengan un embrión que no pueda ser alojado en esa señora porque tiene una falla, perdió el útero, lo que sea. Entonces dice, okay, este embrión tú lo puedes hacer. Porque en Chile yo no puedo conseguir un vientre de alquiler. Claro, o sea, lo puedes conseguir. Pero claro, después legalmente quiero que sea mi hijo. Es que ahí donde está el punto. Entonces, por eso que los centros dicen por ejemplo, que sea tu mejor amiga, por lo tanto no hay lucro. O tu mamá, que sería el caso perfecto, que sea la abuela cuidando al nieto. Exacto. Entonces, porque va a ser mi óvulo. Claro, es tu óvulo. Y se pone en el vientre de esta ayudadora o subrogada. Pero pensemos que van a haber dos grupos. Gente que se le va a pagar, que lo podría hacer por lucro, y ahí es donde hay un tema, porque podría ser gente vulnerable, que no la motivan en un acto de ayuda, sino que en lo económico de arriendo. Y bueno, ¿cuál sería el problema? Bueno, pero es que ahí es donde empieza. Yo quiero trabajar alquilando mi vientre. Bueno, pero ahí hay un tema. El tema es que cuando nace ese bebé, nuestra legislación es, en el artículo 183 dice, madre es quien pare. Entonces, ahí es... No ¿quién es el dueño del óvulo? Exacto. Entonces, en la legislación nuestra vigente... Habría que cambiarla. Exacto. Entonces, actualmente es padre... Entonces, en el fondo, tu mamá, aunque te ayudó, lo que tú tuviste fue una hermana. Si tuviese un hijo tú, desde el punto de vista... Entonces, por lo menos... Pero no, porque esa guagua sería completamente mía y de mi marido. Claro, es genéticamente completamente... Alimentada por mi madre o por mi amiga o por quien sea, claro. El tema es que ahí donde está el punto crítico, y obviamente van a haber posturas, es decir, que eso se puede usar para personas que no tienen indicación médica.
O sea, tú estás a punto de ser la super Miss Chile y un embarazo te caería pésimo porque habría una estría. Claro. Entonces pasaría rápidamente a ser un medio de consumo, claro, porque supuesto. me da, abre comillas, lata. Bueno, pero que también es legal. Bueno, pero en otras partes así. Entonces, todo tiene dos caras, pero en nuestro país, por ejemplo, los centros en general, aunque no habría nada ilegal de hacer un embrión, ponérselo a la señora X o Y, con motivaciones Z, las que sean, pero nadie quiere estar en la riesgo línea de perder después decir, ¿sabes qué pucha? Pero esta cuestión como que está en el límite, porque el final no hay garantía. Y ojo. No, tiene que estar protegido por la ley. Exacto, para eso hay que cambiar la ley. Imagínate que tú le entregas a esta ayudadora, que tú dices, bueno, le estoy pagando, y en la mitad del distrito dice, ¿sabes qué? Tú me pagaste 1 y acabas de subir a 2.1. Claro. O que me quedo con tu hijo. O me quedo con tu hijo. No, claro, o voy a es fumar tremendo. Y tú me dijiste que no. Entonces, ahí donde hay ciertas cosas que quedan en el fondo en desprotección, los padres biológicos, y podría ser una exposición a un chantaje, por ejemplo. Entonces, por eso esa parte sería bueno si alguna vez se hace en nuestro país, obviamente esté bien regulado. No, bueno, pero si es que las cosas, Ricardo, hay que hacerlas bien. Y si no se cambia la ley también es porque hay ciertos grupos y porque también tenemos un gobierno que es más bien conservador con respecto a estas políticas, en que se levantan en contra y empiezan a ponerle freno también a todas estas posibilidades, que me imagino que no es muy o necesario o importante o de urgencia, pero sí habla también de un país que piensa distinto y que permite a mujeres que puedan tener la opción de no tener su hijo en su vientre y que eso esté bien regulado. Esos son como los casos complejos, pero yo tengo que sacar de un pequeño punto. En el gobierno Piñera 1, curiosamente, han habido 2 gobiernos que han hecho cosas súper activas en pro de la fertilidad, vamos a llamarla tradicional, de gente que tiene una patología que necesita alta complejidad, por ejemplo, un hombre con poco espermio, que tengo su señora con las trompas obstruidas, y ese primero fue Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, cuando fue presidente, él fue el que hizo un programa piloto, en ese momento me tocaba yo ser director de ese programa piloto, en el cual por primera vez se hace realmente un programa del gobierno estatal gratis para gente de escasos recursos, en el cual podíamos hacer in vitro sin costo para las pacientes. Porque eso es carísimo. Y él fue bastante visionario porque primero había como un proyecto muy básico que te decía para parejas casadas. Y no digo lo que nos costó con Ricardo Lagos convencer a una serie de personas que es sacar el casado, porque era como imponerte el estar casado, como que eso te diera algún tipo de seguridad, alguna cosa. Pero garantía de que voy a criar a mi hijo con mi pareja. Entonces, pero ese gobierno, te cuento, y fue súper bien, porque cuando partió ese proyecto existían 250 ciclos, me acuerdo, para infertilidad femenina. Y yo me acuerdo cuando me junté con Ricardo y me dice, yo le digo, oye, y ustedes están discriminando a los hombres. Y hubo gente de ese gobierno que nos ayudó mucho, Puxio, etcétera, que se portaron excelente, y fíjate que apareció un programa también para hombres, entre comillas, porque eran pareja. Y después, la cosa cayó como si nos preocuparemos, pero nada activo, y en el gobierno Piñera 1 sí se hizo un programa para inseminación intrauterina, que es como terapias de baja complejidad, en el cual se dieron recursos, se dio dinero para 1.000 ciclos de terapia. O sea, en el fondo... para parejas. Para parejas, sí. En el fondo... Igual, parejas, me imagino, heterosexuales. Si lo que estamos hablando es el tema pero igual también es bueno que han habido ciertos signos de preocupación y ocupación. Sí, y lo pero digo correcto, mientras sean signos. Parejas heterosexuales. Claro, bueno, pero por lo menos algo. No, está bien. Ayudar a alguna parte del bote. Me parece que es fantástico de todas maneras, pero la cosa es, te cuesta un poco porque no estás de acuerdo, es ponerle un poco de altura de mira. Es complejo. Ricardo, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hoy día. Tenemos que terminar. Muchas gracias por la invitación. Encantado.